Bueno, pues vamos comenzando entonces. Miren, como les decía, el día de hoy vamos a ver algunas aplicaciones para este sensor y vamos a ver el porqué de esas aplicaciones. Pues es obvio, ¿no? Que realmente necesitamos verificar lo que hacemos para ver que lo estamos haciendo bien. Y para eso es que necesitamos de estos sensores. Bueno, pues vamos comenzando entonces. Miren, estas aplicaciones nacen de la necesidad de verificar. Con el fin de garantizar una calidad constante, una alta calidad constante en la fabricación de gran variedad de componentes, es preciso controlar regularmente los resultados de nuestra fabricación. Pues esto es obvio, ¿no? Realmente necesitamos estar checando los resultados para ver qué tal lo estamos haciendo, ¿no? Estos controles se llevan a cabo de diferentes maneras, ya sea dentro del proceso en curso, fuera del proceso en curso, retirando, déjenme dar entrada a dos personas, retirando periódicamente componentes individuales y comprobándolos con dispositivos de medición mecánicos u ópticos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces estamos produciendo algún tipo de producto y pues tenemos que retirar de la línea de producción 2 o 3 de estos productos para hacer una verificación y checar que estamos bien, que no nos hemos salido de nuestros márgenes de lo que es buena calidad. O bien mediante estaciones de medición integradas en el proceso. Hay veces que dentro de nuestro proceso de trabajo, de fabricación, podemos hacer una verificación dentro del mismo proceso, equipados con sistemas de muestreo mecánicos u otros dispositivos de medición no destructivos. Aquí es donde entran en juego los sensores ópticos de medición. Su capacidad de medir y de forma rápida y precisa, sí, y sin contacto, importantísimo, sin contacto, sumada a la posibilidad de integrar los resultados de estas mediciones directamente al proceso de producción. Hoy en día, por ejemplo, con el IO-Link, el resultado de esas mediciones puede ir directamente al proceso de producción, se van al proceso de producción y de esa manera mejoramos nuestra producción y lo hacemos de manera inmediata, ¿no? Se traduce en un aumento de la productividad. Los resultados son procesos de producción más rápidos, con una calidad elevada y constante, sin tocar el objeto mecánicamente ni dañarlo. Los sensores ópticos proporcionan resultados de gran precisión incluso cuando se miden objetos pequeños. Ustedes ya recuerdan que hemos comentado que los sensores ópticos de desplazamiento pues son sensores que miden distancias muy pequeñas, que miden rangos muy pequeños de medición, muchas veces son en milímetros únicamente, y podemos medir con ellos objetos muy pequeños o distancias muy pequeñas que van pues del rango de los micrones, ¿no? O sea, realmente son sensores que miden distancias muy pequeñitas y con mucha precisión. Tecnologías. Se utilizan diferentes tecnologías para desarrollar sensores ópticos de medición que sean precisos. Una de estas tecnologías pues es el principio de triangulación láser. Por triangulación láser se entiende la medición de distancia unidimensional o multidimensional mediante cálculos trigonométricos. ¿Cómo se logra esto? Un sensor emite una luz láser que se proyecta sobre el objeto de la medición. La luz reflejada se capta a través de una lente en un punto determinado de un elemento receptor sensible a la posición, dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto. O sea, dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto, el haz de retorno va a caer en diferentes partes de este objeto, de este receptor. Creo que no lo ven, déjenme prender Déjenme prender. Ahí está. Miren, aquí está el sensor o el receptor. Es un dispositivo sensible a la luz. Entonces, dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto, va a caer en diferentes puntos de esa luz y de esa manera sabemos a qué distancia se encuentra el objeto.
Dice aquí, la distancia al objeto de medición se determina triangulando la fuente de luz. La fuente de luz híjole, se me apaga el, bueno. La fuente de luz es el emisor, aquí está el emisor, ya lo ven ustedes en el sensor. Triangulando la fuente de luz, el punto de medición del objeto, o sea, el punto donde estamos midiendo el objeto, y la imagen de luz en el elemento receptor. Ahí es donde formamos nuestro triángulo y ahí es donde hacemos nuestros cálculos matemáticos. Hay sensores con spots de diferente tamaño. ¿Qué es el spot de la luz? Pues es el área que la luz cubre, ¿no? Para objetos muy pequeños es preferible utilizar geometrías de spot pequeñas. O sea, si el objeto es muy pequeño, pues vamos a utilizar una geometría muy pequeña del spot. Aquí vemos el spot y aquí vemos que para detectar la pata de este circuito integrado, pues necesitamos un spot muy pequeño. Para superficies rugosas, para superficies que no son planitas, como aquí, miren, tenemos, pues no sé, quizás sea madera y está media rugosa, se recomienda un sensor con un spot más grande. El mismo principio de funcionamiento se aplica también a los sensores que no utilizan un spot redondo, sino una línea láser. Acuérdense que tenemos sensores en sí que en vez de tener un punto, tenemos una línea de láser combinada con un receptor matricial CMOS. En este caso se puede detectar y evaluar directamente un perfil sin necesidad de mover el objeto. Miren, aquí tenemos un objeto que en el centro pues tiene una especie de escalón ahí que sobresale. Entonces este objeto lo podemos nosotros detectar y evaluar pues incluso sin necesidad de mover el objeto. Eso estamos viendo qué forma tiene, ¿verdad? Entonces es la ventaja de tener un spot en forma de línea. Desafíos. Existen muchas razones para utilizar sensores de medición ópticos. Una de ellas, y prescindir de los dispositivos de medición mecánicos que están sujetos a desgaste. Acuérdense ustedes que todo lo mecánico tarde que temprano se desgasta y por lo tanto deben sustituirse regularmente. O sea, tienen desgaste, tienen se van acabando pues con el tiempo y los tenemos que intercambiar de manera regular. Otra cosa es que se deben evitar daños en el producto. Por ejemplo, láminas o superficies blandas. Estos daños pueden ser causados por los dispositivos de medición mecánicos. Un dispositivo de medición mecánico pues debe de tocar al producto que va a medir y muchas veces en ese toque es que el producto se daña. Imagínense ustedes un producto que sale de la pintura recién pintado, está la pintura fresca y procedemos nosotros a tocarlo para medir su posición, pues realmente lo vamos a dañar, no vamos a dañar la pintura. Cuando las propiedades del material que debe medirse no permiten en general la medición mecánica, por ejemplo, medios líquidos no endurecidos o generalmente blandos que podrían cambiar sus dimensiones de forma reversible o irreversible si se sometieran a presión. O sea, definitivamente hay materiales que no podemos tocar, ¿no? La superficie que se debe medir es inaccesible o de difícil acceso para los dispositivos de medición mecánico. Hay dispositivos o hay situaciones que no podemos tocar con un dispositivo mecánico porque no podemos llegar al punto donde nos interesa llegar. Al cambiar a dispositivos de medición ópticos, el reto que hay que afrontar es cómo establecer una comparación con los resultados obtenidos anteriormente por medios mecánicos. O sea, muchas veces nosotros ya tenemos, digamos que resuelto nuestro problema por medios mecánicos, pero queremos aplicar un sensor óptico. Y entonces aquí viene la disyuntiva de cómo le hacemos para más o menos tener los mismos resultados. Debido a los diferentes métodos de funcionamiento de los dispositivos de medición ópticos y mecánicos, se debe tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que se debe tener en cuenta. ¿Es posible medir el objeto o los resultados se verán influenciados significativamente por los factores físicos? Por ejemplo, superficies semitransparentes o múltiples capas delgadas. Ahí es difícil sensar con un sensor fotoeléctrico porque muchas veces la luz puede atravesar el objeto y darnos una medición inadecuada. ¿Cómo se tratan los depósitos? Por ejemplo, aceite, polvo, virutas, etc.
en la superficie del objeto. Hay objetos que se les pega mucho el polvo, se les pega aceite, entonces realmente se requiere de... Nos causa problemas a la hora de la medición. Déjenme ingresar a 2 personas. Ahí está. Se requieren mecanismos de filtrado, ya que a diferencia de los dispositivos mecánicos de medición no se aplica ninguna presión definida en la superficie. Entonces, pues son diferentes metodologías, ¿verdad? Para medir con un sensor fotoeléctrico y con un sensor electromecánico. Dado que el punto de medición suele ser mucho mayor para los dispositivos de medición mecánica que para los ópticos, o sea, los ópticos, pues muchas veces son un láser, entonces realmente lo que miden es un área muy pequeñita, semejante a mi apuntador que ustedes ven aquí. Los resultados de medición obtenidos con estos últimos deben determinarse sobre una superficie mayor. Entonces, lo que pasa es que entre mayor sea la superficie, muchas veces los dispositivos de medición sacan un promedio, ¿no? de varias áreas, si es que el área está inclinada. El proceso puede cambiar de un dispositivo de medición mecánico a uno óptico. Puede requerir un determinado esfuerzo. Sí, a veces no es tan directo, no es tan fácil hacer el cambio. Por otra parte, existen ventajas a largo plazo, como ahorros de costos. Un sensor, pues realmente al no ser electromecánico, no tiene desgaste, y pues la idea es que nos puede durar un poco más. Un mayor rendimiento. El dispositivo electromecánico, pues muchas veces pues traen una escala o algo así, nos cuesta trabajo hacer una determinación exacta de qué número es el que nos está dando. En cambio, un dispositivo fotoeléctrico, pues muchas veces traen su display y ahí podemos ver varios dígitos, ¿no? Después del punto decimal. La ausencia de efectos mecánicos sobre el objeto de medición y una mayor calidad en cada paso del proceso. O sea, la idea es que el dispositivo o el medidor fotoeléctrico nos puede dar un mejor rendimiento. Algunas de las ventajas, comparación de las principales ventajas de diferentes métodos de medición. El mecánico, por ejemplo, pues está establecido, ya se conoce, descrito en forma consistente en las normas. Muchas veces se habla de este tipo de dispositivos electromecánicos, pues porque ya se conocen de tiempo atrás. Menor impacto en el resultado de la medición en caso de suciedad. Estos dispositivos casi no les afecta la suciedad. Ahora, en el dispositivo óptico o fotoeléctrico, es un dispositivo que no es destructivo, no va a tocar al objeto, no lo va a dañar, no lo va a deformar, entonces es no destructivo. Es rápido para hacer la medición, muchas veces tardan milisegundos para hacer la medición. Esta medición, el resultado se puede obtener en línea y mandarlo directamente como parte del proceso de fabricación, lo cual nos va a dar una velocidad de medición y de procesamiento mayor. Medición de objetos pequeños de difícil acceso. Fíjense, por ejemplo, si quisiéramos medir, por ejemplo, en uno de estos orificios que se encuentran aquí, por ejemplo, un tornillo, algo que estuviera en la parte de adentro, pues a lo mejor un láser puede penetrar por aquí, por este orificio, y a lo mejor un dispositivo electromecánico no puede hacerlo. Entonces puede ser una ventaja. Perfiles 2D sin necesidad de mover el objeto. Podemos perfilar el objeto, como habíamos visto, cuando se trata de un sensor que en vez de un punto tiene una línea. Y eso nos permite obtener el perfil del objeto sin mover muchas veces el objeto. Entonces, algunas aplicaciones, por ejemplo, de la industria maderera, nos dice aquí que en la industria maderera podemos medir longitud y grosor de diversos materiales para este sensor de medición. Por ejemplo, el OD2000. Acuérdense que el OD2000 tiene un rango de medición bastante grande, tiene un rango de medición de 1 metro, que va de 200 milímetros a 1200 milímetros. Entonces podemos medir longitud de la madera, por ejemplo. Y lo dice aquí, en el tratamiento de la madera se utilizan dispositivos de medición ópticos para comprobar el grosor, la longitud y el ancho de, por ejemplo, encimeras de cocina. El principal reto en este caso es la gran variedad de superficies plásticas posibles que se aplican al tablero de aglomerado. Los sensores de medición ópticos ofrecen en esta aplicación una ventaja significativa, ya que no dañan las superficies sensibles. Es lo que hemos estado comentando, que al no haber un contacto físico, pues no dañamos el acabado del producto. En la industria metal
mecánica, maquinado de metales, detección de doble hoja metálica, por ejemplo. En el proceso de hojas metálicas se utiliza una gran variedad de sectores industriales. No solo es importante comprobar el grosor de las hojas individuales, sino también la detección de doble hoja. Muchas veces en esas empresas queremos tomar una hoja de metal y en vez de tomar una se van dos pegadas. Y cuando hay dos hojas pegadas, pues no podemos hacer el proceso porque no está diseñado para manejar dos hojas pegadas. Entonces realmente es importante verificar que solamente tomemos una hoja. Para ello se suele utilizar métodos que se basan en corrientes de Foucault, o sea, sensores inductivos. Ultrasonido o medición mecánica es lo que se usa hoy en día. Sin embargo, estas técnicas alcanzan rápidamente sus límites cuando se requieren velocidades altas de transporte y longitudes de hojas pequeñas. O sea, muchas veces la velocidad de traslado no nos permite utilizar ese tipo de tecnologías. Aunque en determinadas circunstancias las propiedades superficiales de las hojas, arañazos, gotas de aceite, rebabas, etc., hacen que sea necesario activar filtros adicionales en el sensor, el corto tiempo de respuesta y los pequeños spots convierten los sensores ópticos de medición en una solución más adecuada. De hecho, hoy vamos a desglosar esta aplicación, vamos a ver cómo se hace para de manera sencilla para que ustedes tengan una idea de cómo se detecta la doble hoja. Otra aplicación en la industria metalmecánica es el control de distancia en el cabezal de corte y el cabezal de soldadura, por ejemplo, cuando tenemos que hacer corte de una lámina y al mismo tiempo soldadura. Para realizar cortes o soldaduras de forma limpia es importante que el cabezal de corte o de soldadura esté situado a la distancia correcta del material que debe maquinarse. El entorno en el que se realiza esta medición se ve afectado a veces por los altos niveles de humo y las interferencias electromagnéticas. Las interferencias electromagnéticas que se producen al hacer la soldadura, ¿no? Por lo que puede ser necesario proporcionar una protección adicional a los sensores utilizados en la medición. De nuevo, también en este caso las ventajas de los sensores ópticos de medición son mayores, ya que miden muy cerca del cabezal de mecanizado y no dañan la superficie del material al realizar la medición. Son mediciones sin contacto, ya lo hemos dicho. En la industria del automóvil, la medición de discos de freno, por ejemplo, y las oscilaciones que puede tener algunas piezas metálicas, o sea, para verificar que no haya oscilaciones. En la fabricación de discos de freno es necesario comprobar la exactitud dimensional y la excentricidad axial máxima admisible. Fíjense, todo este tipo de cosas que giran sobre un eje a gran velocidad, pues es importante verificar la exactitud dimensional, la excentricidad. ¿Por qué? Porque todo eso nos genera vibraciones. Entonces, pues es inadmisible que un vehículo nuevo nos subamos, comenzamos a manejarlo y empiece a vibrar. Entonces, aquí sí es muy importante que esto vaya perfectamente bien diseñado, ¿no? Y bien hecho, sobre todo bien maquinado. Dado que incluso las deformaciones más pequeñas pueden tener un efecto considerable en el funcionamiento de estos controles. Se utilizan métodos de medición precisos y sin contacto. Son aplicaciones que podemos darle a nuestro sensor OD2000. En la industria de la electrónica, comprobación de la altura y la posición de los componentes. Durante el montaje de las tarjetas de circuitos impresos, los componentes deben comprobarse en una fase temprana del proceso para comprobar si se han colocado correctamente o si se han conectado de manera incorrecta. Por ejemplo, si se han despegado de un lado, o sea, muchas veces la soldadura a lo mejor no se aplica correctamente o algo pasa por ahí, un circuito integrado lleva una patita doblada. Entonces todo eso debemos verificarlo, que no nos falle, porque si algo falla, pues la tarjeta entera deja de funcionar y entre más componentes le apliquemos a una tarjeta que ya de por sí va mal, pues entonces tenemos problemas por ahí, ¿no? Una solución con dispositivos de medición ópticos es también la mejor opción para esta aplicación, gracias al posicionamiento preciso del spot. Acuérdense que el spot básicamente es láser y podemos posicionarlo de manera muy eficiente, ¿no? Muy cuidadosamente. Especialmente en elementos muy pequeños y a la medición directa de perfiles mediante un sensor de una línea láser. Miren, aquí estamos perfilando, obteniendo el perfil
de lo que tenemos instalado en la tarjeta. Por este medio de la perfilación podemos saber si están instalados todos los componentes y sobre todo si están bien instalados. Otra aplicación para el sensor. Se pueden utilizar 3 cabezales con sensores para medir si los componentes posicionados están inclinados en diferentes ejes. Esta es la aplicación, por ejemplo, que se lleva a cabo cuando se están instalando en los teléfonos inteligentes, por ejemplo, las pantallas en las que vamos a ver los resultados. Esta medición es imprescindible, por ejemplo, cuando se instalan pantallas en smartphones. Entonces, como podemos ver, sí existen aplicaciones para el sensor, bastantes aplicaciones. En la industria electrónica solar, comprobación de los revestimientos, utilizando el método de medición interferométrico, un sensor óptico de medición es capaz de detectar grosores de la capa a partir de 3 micrómetros. Fíjense nada más qué distancias tan pequeñas podemos detectar, de forma no destructiva y precisa. Esto permite evaluar la calidad del proceso directamente y sin retirar la oblea. Aquí estamos midiendo los grosores de la capa de obleas semiconductoras con el sensor de desplazamiento OC-Sharp. Industria del vidrio, medición de distancia y grosor de vidrio. La medición de distancia es imprescindible para asegurar que una superficie de vidrio esté situada a la distancia correcta de una pinza, por ejemplo. Algunos sensores basados en láser, así como sensores con focales cromáticos o incluso sensores de ultrasonido son adecuados para esta tarea. Sin embargo, para medir el grosor desde un solo lado, se requieren sensores ópticos. Esto asegura que el vidrio correcto se coloca en el lugar correcto. En general, los grosores de los objetos transparentes que se pueden medir por métodos ópticos oscilan entre 3 micrones y 20 milímetros. Otra aplicación es ingeniería de precisión, medición de piezas pequeñas y componentes de relojes, por ejemplo. A menudo las piezas especialmente pequeñas deben medirse, se colocan de tal manera que resulta difícil acceder a ellas. En estos casos hay que prever superficies muy pequeñas que consecuentemente requieren spots también muy pequeños. Esto nos lo da unas láser tienen un spot muy pequeñito. Estos los ofrecen sensores con focales cromáticos que gracias a la luz blanca que utilizan no suelen producirse efectos de sombreado ni de moteado, a diferencia de lo que ocurre con un láser. El reto de esta aplicación radica más bien en posicionar el sensor con precisión, para lo que se requiere componentes mecánicos precisos. Bueno, pues estas son algunas aplicaciones que les podemos comentar acerca de este sensor de desplazamiento óptico. Ahora vamos a desarrollar una aplicación que es muy común para la detección de doble hoja metálica o la verificación del grosor de dicha lámina. Vamos a especificar qué es lo que se tiene y cómo es la solución que vamos a implementar. Fíjense, tenemos una lámina que tiene 4 milímetros de grosor y queremos verificar que en primer lugar no vayan 2 láminas pegadas o que la lámina en cuestión no tenga un grosor diferente a 4 milímetros, ya que si el grosor es diferente, pues no nos va a dar el funcionamiento que nosotros deseamos y nuestro producto va a salir defectuoso. Lo primero que debemos hacer es determinar el tipo de sensor que necesitaremos y para ello observamos que tenemos 5 opciones. Estamos hablando en este caso del OD2000. Tenemos 5 opciones que cada una de ellas, la diferencia, pues es el rango de medición que tiene, ¿no? Viendo el alcance de cada uno, lo primero que vamos a hacer es determinar qué tipo de sensor necesitaremos y por esto observamos que tenemos 5 opciones de sensor debido al alcance de cada uno de estos modelos. O sea, lo que les decía, básicamente la diferencia entre ellos es el alcance nada más. Viendo el alcance de cada uno de los sensores, nos damos cuenta que prácticamente cualquiera de ellos nos podría servir. Podríamos tomar la primera o la última opción, ya que tienen un alcance suficiente para nuestra aplicación. Vamos a tomar el primer modelo, que tiene un alcance de 20 milímetros. Va de 40 a 60. O sea, tiene un alcance de 20 milímetros. Comienza a medir a los 40 milímetros y deja de medir a los 60 milímetros. Tiene un alcance de 20. Ya que su rango de medición inicia en 40 milímetros y termina en 60 milímetros. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a continuar así entonces. Les decía
Déjenme regresar esto. Ahí está. Les decía que aquí tenemos doble hoja. Doble hoja. Tenemos doble hoja y aquí tenemos 8 milímetros en lugar de 4. Fíjense, 4 de una y 4 de la otra. Entonces, este sensor, como esta doble hoja se vino de este lado, el sensor mide -4. O sea, la distancia de aquí para acá son 46 milímetros, porque aquí tenemos otra hoja de 4 milímetros. Entonces, el sensor nos muestra -4. Aquí el sensor la distancia no se alteró, sigue mostrando 0. Entonces, si aplicamos nuestra formulita, 104, que es la distancia total, menos -4 más 50, más 0 más 50 nos da 46 más 50. Entonces, al final de cuentas, nos da 104 menos 96, lo que nos da 8 milímetros. Y en este caso, estos 8 milímetros lo que nos indica es que tenemos doble lámina. Entonces es un error, pero nos estamos dando cuenta por la medición que estamos haciendo que la lámina mide el doble de lo que debe de medir, quiere decir que tomamos 2 hojas. Pero ahora vamos a ver qué pasa si tenemos una sola lámina, pero mide 6 milímetros. Mide 6 milímetros. Aquí me equivoqué, este debe de ser 50. Está equivocado. Esto aquí debe de ser 50 y el sensor muestra, debe de ser -4 más 2. Ok. Mide 6 milímetros. Lo que pasa es que de este lado la lámina se desplazó hacia acá y el sensor no, se desplazó hacia acá. Ya me hice pelotas aquí en esto, pero bueno, voy a seguir los números que me dice aquí. Esto mide 46 milímetros, el sensor mide -4. Esto mide 52 milímetros, el sensor muestra +2, nos dice aquí. Aplicando la fórmula nos queda -4 más 50 menos 2 más 50, todo esto menos negativo más 104, nos da un resultado de 104 menos 98, lo que me da un total de 6 milímetros, lo que me indica que la lámina mide 6 milímetros y por lo tanto no sirve para nuestro proceso. Entonces, pues bueno, esta es una forma rápida de que ustedes vean cómo se aplican estos dos sensores de desplazamiento óptico para detectar una doble hoja u hojas que están más anchas de lo que deben de estar. Ay, caray, ya me pasé de las 9. Bueno, señores, pues por hoy es todo. Muchas gracias.